¿Verdad? Estamos en ¿Estás condiciones. preparado? Saludamos Ya, entonces. voy a ¿Cómo les va? Buenas presentarte tardes. entonces, querido, ¿Cómo están todos por un allá? personaje muy especial. Nos visita desde Argentina un querido amigo, colega y compañero de los cursos válidos para el doctorado en la Universidad de Buenos Aires. Él también profesor de Derecho Público en la Universidad de Belgrano y en la misma Universidad de Buenos Aires, Damián Rodrigo Pizarro, quien además de docente también es investigador y está en el mismo proceso doctoral que yo. Desde ya hace muchos años yo colaboro en las cátedras de él y él colabora en las mías. Y hoy ha venido a visitarnos a esta sección de estrategias para el aprendizaje, donde ya ha estado en la sección del viernes y en la sección del lunes en la mañana. Lo que nos viene a hablar Damián hoy día es de un tipo de textos jurídicos, pero más que en lo institucionalizado del Estado, está en el ámbito académico, ¿cierto? Hablamos de la doctrina. Esencialmente nos viene a hablar de los textos académicos en el derecho y cómo se estructuran, cómo se crean los textos y cómo se lleva adelante una investigación. Así que, sin más preámbulo, querido Damián, puedes comenzar. Los muchachos ya te están escuchando. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, ante todo, muchas gracias, Ulises, por la presentación, por sobre todas las cosas, por la invitación. Y espero estar a la altura, ¿sí? No sé si allá al fondo me escuchan. Yo veo como que el aula es como larga. Estoy viendo allá al fondo, veo a alguien que está de pie. Yo digo, es largo, así que vamos a tratar de hablar para todos y para todas y poder incluirlas en esta ponencia o en esta clase. Bien, más que una ponencia, es una clase. Yo quería compartirlo con ustedes. Ulises me da la oportunidad, así que muy bueno entonces. Bueno, lo que sí, voy a tratar de tener un poco de complicidad, ¿no? Y vamos ahí a poner un poco a prueba el sistema de audio de nuestra casa de estudios, ¿no? Si yo pregunto, ¿qué es una investigación? No una investigación jurídica, ¿no? En sentido amplio, ¿qué es una investigación? ¿Alguien me sabe decir? Más o menos, más o menos. Creo que vamos a tener que gritar, pero ¿me pueden decir? Es una investigación. ¿Qué saben sobre la investigación? ¿Les ha tocado alguna vez hacer alguna investigación? Pero no, Cuéntenme no un poquito, solamente si Pamela. les ha tocado, si lo han visto en la tele, yo qué sé, en mi época era muy común ver series o películas de investigadores, ¿no? Y digo, ¿qué es una investigación? ¿Alguien se anima? Cualquier cosa, lo que se nos venga a la cabeza, yo será una investigación. Un ejemplo puede ser, ¿bien? Buscar información, dicen acá las La- chiquillas. no, no hay problema. La primera palabra que tenemos que tener en cuenta o que podríamos tener en cuenta es la que en este momento no estamos teniendo, que es creatividad. Bien, en este momento no se nos está ocurriendo nada, no pasa nada, pero una investigación arranca por creatividad. ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente es un trabajo creativo. Bien, la investigación parte de un proceso que requiere, entre otras cosas, un sistema, creatividad. Bien, tiene que recopilar, puede organizar, ¿sí? Plantea un análisis, bien, y hay muchos que plantean directamente la investigación como un proceso social, ¿sí? Un proceso social que busca dar respuesta ¿a qué? Bueno, a problemas, ¿sí? A necesidades, ¿sí? Se plantean desde el punto de vista científico como un problema, ¿no? La necesidad. Desde el punto de vista jurídico, a veces los especialistas en derechos humanos dicen donde nace una necesidad, nace un derecho. Entonces, bueno, tengo una necesidad, tengo un problema, tengo una situación que tengo que intentar resolver, ¿sí? Si es una cuenta, bueno, es un problema matemático que tengo para resolver, ¿bien? Y ahí, bueno, aparecen distintas actitudes, distintas versiones de los investigadores, ¿no? Aparecen las reflexiones, aparecen las cuestiones más críticas, ¿sí? Pero bueno, se ponen en práctica, perdón, distintos mini procesos dentro de un único proceso, ¿bien? Y ese es el proceso de investigación. Entonces, cuando me preguntan qué es una investigación, bueno, es un proceso social, ¿sí? Creativo, sistematizado, ¿bien? Y que me da a mí la posibilidad de que, bueno, de investigar, yo qué sé, no sé, algo científico, ¿sí? Investigar el desarrollo de algo,
investigar una nueva metodología para hacer algo. Puede ser, por ejemplo, el estudio, ¿no? Quiero estudiar distinto, entonces, bueno, planteo un mecanismo de cómo resolverlo, cómo acercar posiciones en tal o cual cosa, científicas. Bien, una tesis, ¿sí? El doctor, acá el profesor sabe de eso, bien, porque está justo en proceso de tesis. Entonces, bueno, nada, y ahí estamos mucho investigando, ¿sí? Hay distintas formas de investigar, ¿sí? Puedo utilizar métodos que son tal vez más planteados desde la deducción, otros métodos planteados más desde el punto de vista empírico, porque tengo la posibilidad de practicarlo. Bien, hasta futbolísticamente, ¿no? Hay mucha ciencia. Ahora es muy común que los jugadores de fútbol anden con un GPS, ¿no? Si alguno está medio desprevenido, dice, che, ¿qué hace ese jugador corriendo con un corpiño, una ropa interior de mujer? Bueno, no, en realidad son justamente unos suspensores que tiene un GPS atrás, tiene que ver una cuestión. Alguien estuvo detrás de ese pensamiento y dijo, che, mirá, con esto se puede hacer tal cosa. No solamente podemos mejorar bien, sino también podemos obtener datos. Y yo hoy que asistí a un congreso sobre género y seguridad, justamente lo que hablaban era la importancia de los datos, ¿no? Poder contar con información. ¿Para qué esa información? Bueno, para generar políticas públicas, en este caso porque era un congreso organizado desde el Estado, ¿no? Pero era para políticas públicas, porque, bueno, porque hay problemas, hay cuestiones para resolver, hay luces de alarma que hace que el Estado, bueno, tiene que salir a responder con soluciones, con políticas públicas, ¿no? Con soluciones a través de políticas públicas. Entonces, la investigación nos da eso. ¿Y qué es cómo llegamos a esas investigaciones? Bueno, a través de quienes de alguna manera se sentaron, se quemaron las pestañas y nos dan este acervo de conocimiento, este acervo de, de ¿cómo se dice? De este rejunte de datos, pero también es también los resultados, ¿no? Yo lo que me imagino es, no solamente yo voy a tener la posibilidad de acceder a esos datos, bien que se recopilaron, sino también a qué voy a hacer o qué van a hacer con esos datos. Bien, si yo tengo un índice de violencia que se eleva, bien, por ejemplo, de violencia de género, como en el caso de lo que decían hoy, bueno, efectivamente, y es por zonas, bueno, hay zonas en las cuales tengo que atender. ¿Significa que voy a desproteger las otras? No, porque si no me van a subir los números del otro lado. Pero entonces tengo que atender eso. Entonces el dato me dice, por ejemplo, a dónde apuntar. Bien, así que bueno, nuevamente gracias por la invitación, por la oportunidad y vamos a pasar a compartirles, bueno, lo que de alguna manera el profe preparó para hoy y creo que nos viene re bien para tratar este tema. ¿Por qué? Bueno, porque hay distintos tipos de textos académicos, en este caso en derecho. Bien, nosotros planteamos el derecho como una ciencia, hay quienes creen que no, sino que es una rama dentro de las ciencias sociales, hay otros que piensan otras cosas, pero bueno. Entonces, los textos académicos vienen un poco a fundamentar de por qué hay un método o por qué hay una ciencia, ¿no? Que también tiene que ver con eso, con el método científico, son discusiones de bibliotecas de mucho tiempo. Entonces, bueno, entonces nos encontramos con distintos textos académicos que tienen distintas finalidades, que tienen distinta envergadura, que apuntan a diferentes públicos. Bien, por ejemplo, hay un texto que yo le sugería a Ulises, que él me dijo que capaz que podíamos llegar a trabajar o que ustedes lo iban a ver, que es un texto que tiene un lenguaje tal vez más básico o tal vez más llano, que fue pensado para no argentinos, a pesar de que fue hecho en Argentina y todo, pero fue pensado para que quien de alguna manera toma ese tema y dice, bueno, mira, a mí me sirve que esté explicitado así, que esté explicado así, porque puede haber alguna barrera idiomática, ¿sí? O alguna barrera tal vez de lenguaje demasiado específico o demasiado especial. Bueno, y yo pensé en un texto que apunte a que mis alumnos o alumnas lo entiendan, a que alumnos de ciencias económicas lo entiendan, a alumnos de integración, perdón, de, de ¿cuál era la carrera, Ulises, que una vez me ayudaste? De ingeniería, perdón, dije integración, pero de ingeniería, bien. Entonces, alumnos de Tiene un curso de ingeniería derecho para que, ingeniero en verano, sí. Bueno, claro, por eso. sí. Entonces, yo hay una materia que Ingeniero. tengo que se llama Aspectos Legales para la Ingeniería, donde no solamente vas a tener un problema terminológico, no, vas a tener un problema de método de estudio, bien, porque vienen como formateados de otra manera. Bueno, y eso hay que tenerlo un poco en cuenta a la hora de plantear, por ejemplo, una bibliografía.
¿sí? Si todo un cuatrimestre o todo un trimestre te la vas a pasar peleando contra los textos, bueno, vas a tener un problema de larga data, ¿no? Todo el cuatrimestre vas a estar discutiendo con el alumnado. Entonces, bueno, tenemos estas chances, ¿no? Trabajar de esta manera. Entonces, hay textos que son así, que son como más simples o más cercanos, bien, y hay otros que son como más específicos. Bueno, un poco la idea es ver eso, ¿no? Sobre qué textos y sobre qué nos abastecemos, perdón, cuando hablamos de derecho. Entonces, bueno, hay distintos tipos de textos. Los escritos menores, ¿no? Que era como un poco les comentaba recién, las reseñas, las recensiones, los comentarios. ¿Sí? Las recensiones, acá en Argentina no es que no son tan comunes, pero normalmente el término no se utiliza. Bien, o son reseñas o son comentarios. La recensión no es algo que se utilice más allá de lo académico, queda circunscrito solamente a lo académico. Los comentarios, bueno, los comentarios están buenos. Muchas personas, muchos, empezaron o empezamos haciendo comentarios bibliográficos. ¿Sí? Algo que nos permitía aparecer en algún lado, en alguna publicación científica, bien, era justamente a través de comentarios bibliográficos. O sea, nos daban un libro nuevo, un libro que había salido, o un libro que vos te habías comprado, y te decían, ¿me haces un comentario? Entonces vos decías, bueno, estuve leyendo el libro, consta de, no sé, si quieren ser muy específicos, tantas páginas, tantos capítulos, trata esta materia. Si te lo había pedido el autor, no le hacías una crítica muy destructiva, harías una crítica, casi les diría, tan amable que no hay crítica. Bien, pero bueno, en algunos casos hasta podías hacer una crítica constructiva, de decir, bueno, yo tal vez lo hubiese orientado por este lado, yo hubiese apuntado por este otro. Bien, pero bueno, entonces, por un lado, entonces tenemos los comentarios bibliográficos. Y también están lo que se llaman los comentarios a la jurisprudencia o la jurisprudencia, que lo que vos podés hacer es comentar las sentencias judiciales. ¿Qué es la jurisprudencia? ¿Vieron las sentencias que dictan los jueces o los tribunales? Bueno, a veces como que se van reiterando en el tiempo. Tanto se reiteran en el tiempo que el que viene después ya no dice, bueno, como dice la ley tanto. Ya dice, bueno, como dijo fulano de tal en el caso tal. ¿Sí? Como dijo su eminencia o como dijo el señor juez Ulises Medina Álvarez en el caso Damián Pizarro contra la Universidad de fulano de tal. Bien, entonces ya directamente ya vuelve a qué? A ese antecedente, ¿sí? El precedente, ¿sí? O sea, lo que está previo a lo que tenemos ahora, torna una fuerza vinculante, toma un valor importantísimo, pero para eso necesita una reiterancia, ¿no? Necesita que pase el tiempo y eso se mantenga. Pero bueno, entonces también existen los comentarios jurisprudenciales, los comentarios a las sentencias, los comentarios a las resoluciones. Hay una distinción que hace acá, que ustedes tienen en el PowerPoint, que distingue los que son las notas bibliográficas, o sea, las reseñas, de lo que son las recensiones y que tiene que ver con una cuestión de un tamaño y que tal vez la recensión, bueno, efectúa una valoración más crítica de una obra que un simple comentario bibliográfico. Después nos encontramos con otro artículo, perdón, con otro tipo de texto académico, que son, bueno, lo que estamos viendo ahora, los artículos. ¿Sí? Artículos, además de ser los numeritos de los códigos, bien o de las normas, también llamamos artículos a qué? Bueno, a esto que aparecía en las revistas, ¿sí? A estos papers. ¿Sí? Muchas veces tenemos el uso de, o nos piden un paper. ¿Me armás un paper de tantas palabras, de tantas páginas? ¿Sí? Entonces sabemos que entre 10 y 30 páginas, bueno, esos serían estos famosos artículos o papers. Bien, y que juntamente lo que hacen es tomar un punto, ¿sí? Un conocimiento científico que se quiere desarrollar, bien, o mejor dicho, que se va a desarrollar durante todo el texto y después acaba con una conclusión, ¿no? Entonces, bueno, ahí aclara o especifica una clasificación, que son los de circunstancia, los ensayísticos y los de aproximación, bien, ¿qué tiene que ver con esto? ¿Con qué tipo de artículo el autor está planteando? ¿Sí? Si es uno más sobre, como dice ahí, tomando ocasión de algún acontecimiento al que sugiere la idea, bien, bueno, es una cuestión de circunstancia, bien circunstancialmente está sucediendo en ese momento. Una película muy de eso es, salvando las distancias, bien una película que se llama, no sé si la vieron, Marley y yo, donde un periodista que se compra un labrador, y todo el tiempo él empieza después a hacer unas columnas sobre qué es lo que le va pasando a él. Entonces él dice, bueno, fui a tal lado y hablé sobre eso, después me encontré con un cirujano y hablé sobre la cirugía, hablé sobre las mujeres de ese lugar, hablé sobre esto, hablé sobre lo otro. Bueno, esto, ¿no? La circunstancia. Y eso muchas veces los periodistas o los
¿cómo sería? Los que redactan este tipo de textos, que muchas veces no son periodistas, pero sí son escribientes, por de algún modo, y tienen ese trabajo de realizar estos textos. Bien, no estoy hablando académicamente, no estoy hablando en general. Bueno, toman esto, ¿no? Toman esta herramienta que es la circunstancia. Después hay otras cosas que se llaman más, que lo que hacen es llamar a una reflexión, ¿bien? Que es lo que normalmente vamos a conocer como ensayos. ¿No? Los ensayos buscan de alguna manera que se reflexione sobre un tema más allá del texto. Es plantear bien un problema, se trata en ese texto, se plantean divergencias, ¿sí? Diferentes ideas, ¿bien? Y les da a ustedes para que después realicen eso. Por ejemplo, puede darles un profesor, ¿sí? Como Ulises, les puede dar un ensayo sobre una temática especial, un tema, un punto de la materia, ¿bien? Y después les dice, preparen una reflexión más allá de ese texto. Como de alguna manera, como si el texto, el ensayo, quedara vivo, porque queda como vivo, más allá de lo que dice la letra, ¿no? La famosa letra muerta. Y después, bueno, lo que hablábamos más vinculado con esto de circunstancia y demás, lo que se llaman los textos o los artículos de aproximación. Bien, donde de alguna manera el autor lo que hace es trata de aportar, en la medida de lo posible, ciertas consideraciones respecto al tema. ¿Por qué? Bueno, porque no puede trabajar vastamente el tema, porque el tema es demasiado amplio, o él es demasiado específico, o precisa ser específico sobre solamente un punto de todos los que de alguna manera esa temática tiene, ¿no? Y a nosotros nos pasa mucho eso. ¿Por qué? Bueno, porque el derecho es enorme, ¿sí? Si bien es uno y después hay muchas ramas, es muy grande el derecho. Entonces viene uno y te dice, no, bueno, yo no puedo hablar sobre el derecho, yo hablo sobre el derecho laboral. Ah, mira, sobre todo el derecho laboral. No, no. Dentro del derecho laboral yo hablo sobre, no sé, el derecho público. Ah, sobre todo el derecho público. No, en realidad sobre el derecho público, no sé, sobre perdón, sobre el empleo público, bien, y las relaciones que se dan, y esto y lo otro. Entonces, van viendo cómo se va especificando, bien, se va especializando mucho más la materia, se va afinando mucho más el lápiz. Bien, entonces ahí de alguna manera lo que hacemos es aportamos, ¿sí? Aproximaciones, bien, muchas veces tal vez fragmentadas o dispersas. Bien, después tenemos las monografías, ¿sí? Que intentan de alguna manera abarcar una materia más o menos, ¿sí? Especializada y bueno, va a los pormenores, ¿no? En la medida de lo posible, ¿sí? Tiene un formato ya mucho más grande, ¿no? Porque estamos hablando de ya casi un libro o un libro propiamente dicho, viene entre las 120 y las 500 páginas. Siempre que leo esto de 120 a 500 páginas, me encuentro con que para mí entre 120 y 500 páginas hay un abismo, ¿no? O sea, es como que es una gran cantidad de páginas que pueden convertir algo en un fascículo, casi les diría en un memo, bien, a convertirlo en un libro, que un libro de 500 páginas es un señor libro, ¿no? No porque termine el tema, sino porque a veces hay temas tan, por decirlo de alguna manera, minúsculos, que con 500 páginas tal vez lo podríamos resolver. Y llegando, se podría decir, a un punto más, no, no al pináculo del tema, pero sí a uno mucho más elevado, bueno, los tratados, los manuales y los cursos. ¿Sí? En este caso, los manuales o cursos, ¿sí? Son los que también se llaman elementos de, ¿no? Elementos de derecho constitucional, elementos de derecho laboral, elementos de derecho de familia, ¿bien? Y se plantean desde el punto de vista de, bueno, incluir lecciones, incluir de alguna manera con la finalidad de ayudar a los alumnos, a los estudiantes, ¿sí? A comprender y a aprender esas nociones básicas que hay sobre ese tema. Bien, tal vez no realiza profundizaciones tan vastas, pero sí, por ejemplo, puede incluir cuadros, puede incluir modelos, bien, y eso con que, bueno, con la finalidad de justamente apuntar a ese nicho, a ese mercado, que es, bueno, los que poco saben, ¿sí? Los carentes de luz, como los alumnos, ¿no? Los alumnos, bien, bueno, ellos tratar de darles ese sentido de, bueno, yo ya conozco un poco sobre este tema. Bien, lamentablemente no se va a tratar tan vastamente el tema, pero bueno, lo va por decirlo de alguna manera a plantear. Pero no tanto con la reflexión, porque para reflexionar hay que saber del tema, sino justamente para que tenga un conocimiento. A veces un tanto vago, pero un conocimiento al fin. Bueno, después, y el tema de los tratados, perdón, que me había faltado, bien, justamente lo que se intenta abordar es algo ya más científico, más riguroso. Por eso los tratados, o hay muy pocos tratados que son de un solo tomo, la mayoría son de 2 o más volúmenes, ¿sí? O más ejemplares que incluyen ese tratado. ¿Por qué? Y bueno, porque se tiene eso, ¿no? Tratado de Derecho Civil, ¡puf! Todas las instituciones de Derecho Civil. ¿Sí? Tratado de la prescripción. Bueno, trata la prescripción desde un punto hasta otro punto y hasta habla de derecho comparado, bien, o sea, compara con otros organismos, con otros países, perdón, o
simplemente incorpora conocimientos de otros estados, bien lo que nosotros llamamos derecho compartido, ¿no? Bien. Y avanzando un poco más nos encontramos con las tesis. Ya no es algo tan genérico, no es algo tan pequeño, sino que ya hay, bueno, un trabajo realizado por un estudiante, por una persona que está de alguna manera aspirando a un título, ¿sí? Muy específico y que está bajo la tutela de un profesor guía, bien, que es quien de alguna manera va acrecentando, tal vez en la parte metodológica, en la parte científica, en la parte de investigación. Eh, y de alguna manera lo que se intenta es, en forma ordenada y metódica, bueno, realizar una exposición de un problema, ¿sí? Volvemos un poco a lo que hablábamos antes, ¿sí? De la investigación, o un problema, a un conflicto, a una situación que tenemos que intentar recuperar, mejorar o resolver, ¿bien? Y que a través de distintos estudios, ¿sí? A través de distintos estudios, bueno, se vaya alcanzando el grado suficiente como para poder dar respuesta a ese problema. Bien, a veces las tesis son muy buenas, pero a veces son impracticables, a veces son muy difíciles de aplicar, a veces son difíciles de poner en práctica. Bien, ¿por qué? Y porque muchas veces las tesis son textos académicos. Bien, y como textos académicos son bastante teóricos. Bien, eh, el informe en derecho. El informe en derecho era un poco lo que la vez pasada habíamos hablado con Ulises. Bien, las cuestiones cuando son informadas o preparadas por un letrado, bien, y son acompañadas de una firma. Bueno, esto también, ¿no? Plantea un problema general, ¿sí? Un diseño de estudio, una descripción de los grupos o grupos del grupo, perdón, o grupos estudiados, ¿sí? Una medición de variables, una parte más metodológica y lo que son la bibliografía y los apéndices o anexos, ¿no? Lo que van a terminar de alguna manera de configurar ese paquete completo. Y nosotros lo que hacemos es, bueno, tratamos de que a través de distintos requerimientos que nos puede llegar, ¿no? Un requerimiento académico, laboral o comercial, público o bien privado, ¿sí? Nos dicen, bueno, mira, yo tengo que tomar una decisión sobre esto, tengo que meterme en Chile para realizar un negocio. Bueno, ¿por dónde voy? ¿Qué puerta es la que tengo que abrir, ¿no? Entonces, nosotros con el conocimiento y con la responsabilidad y el respeto profesional que tenemos, bueno, lo que hacemos es dar un informe, ¿no? Un informe justamente en derecho. Las partes. Los textos académicos normalmente están divididos en estas partes. ¿Qué pasa? ¿Pueden estar divididos de otra manera? Sí, claro. ¿Pueden haber más? Sí, claro, también. ¿Por qué? Bueno, porque depende del autor. Muchas veces los pegamos, ¿sí? Muchas veces los vamos como juntando un poquito, pero más o menos esto es lo que tiene que estar, sí o sí. El título, el índice, ¿sí? O el sumario, el marco teórico, ¿sí? ¿Desde dónde partimos? ¿Cuál es nuestro punto de partida? Bien, ¿qué es lo que vamos a desarrollar? La conclusión o la tesis, ¿sí? Y sobre qué nos apoyamos en cuanto a lo que tiene que ver con la metodología, la bibliografía, los anexos. ¿Bien? Todo lo que nosotros podamos citar siempre va a enriquecer al texto y va a enriquecer al lector. Pero por sobre todas las cosas lo que va a hacer es darle veracidad a lo que nosotros estamos diciendo. O sea, enriquece al texto, propiamente dicho. Bien, el título nos ayuda a localizar, ¿no? Siempre es muy difícil, y tal vez un ejemplo medio absurdo, pero decir, yo voy a hacer una novela que se llame, o una investigación que se llama El mayordomo asesino, bien, y se trata sobre, no sé, sobre perritos, y bueno, es un poco difícil, bien, de que eso me acerque a la temática. El título tiene que estar vinculado y ser en forma, obviamente, precisa y en forma clara. El índice y el sumario, ¿sí? Una especie de artificio de presentación, de alguna manera, de qué es lo que, con qué nos vamos a sentar a leer, ¿sí? Comunicar mejor, bien, para que eso sea más comprensible para el lector, ¿no? Tiene que ser algo bastante coherente. Bueno, después los capítulos, ¿no? Que nos van a dar esto de las letras, ¿sí? El primero, segundo y tercero, ¿sí? Para ayudarnos a ubicar las cosas dentro del texto, no estar recorriéndolo. No porque esté mal, sino porque es mucho más fácil después para poder ubicar ciertas cuestiones. Los subtítulos, bueno, no son obligatorios, creo yo, pero sí nos dan de alguna manera a nosotros una pauta de con qué nos vamos a encontrar. A veces los títulos, repito, apuntan a cuestiones más bien abstractas, ¿sí? Dicen, no sé, yo qué sé. Y después, de alguna manera, el subtítulo lo que hacemos es de forma sintética, bien, hablamos ya del contenido del texto, el contenido de la parte en cuestión. Respecto al prólogo o introducción, bueno, es un compendio de contenido, objetivos y alcances. Si alguno tuvo alguna vez la oportunidad de escribir un prólogo, bueno, el prólogo muchas veces es un raconto histórico, a veces es
uno actúa como guardián de la leyenda. Creo yo que de alguna manera lo que va a hacer es, bueno, recopilar la historia del libro que está leyendo. ¿Sí? Si uno tuvo la posibilidad de participar en la organización, mucho mejor, porque lo va a trasladar con ese sentido y ese sentir de pertenencia muy grande. Así que uno busca de alguna manera que aportar claridad, porque es a través de un diagnóstico general, bien, mientras que el otro trata de ser más atractivo, más apuntar a que genere eso interés en el lector en el que está de alguna manera del otro lado, ¿no? Ese interlocutor válido. Marco teórico, como dijimos, bien, cuál es el estado de situación de las cosas, desde dónde partimos, cuál es el kilómetro cero. Bien, y en cuanto al desarrollo, bueno, ya sabemos, ¿no? Los hechos, el análisis de investigación, la interpretación de las situaciones obtenidas, bien, y ahí sí nos vamos alcanzando o vamos llegando lentamente, pero sin prisa, sin pausa, perdón, ¿a dónde? Bueno, a las conclusiones, ¿no? A las conclusiones, a la tesis final de, bueno, tiene que haber un nexo entre la pregunta, ¿no? Entre lo primero que planteé y, bueno, todo lo que fui yo desarrollando. Y ahí llegó a la última parte, ¿no? A la conexión, ¿sí? A la consecuencia de todas esas causas que fui generando durante el texto. Entonces voy concluyendo eso. Y acá yo un poco les pregunto, ¿no? ¿Qué propósito tiene la investigación? ¿Sí? Ahí habla ya, nos dice esto, ¿no? De investigar en derecho, para precisar alcances de la disciplina, ¿sí? En distintos aspectos de la realidad social en la que estamos inmersos, a través de la aplicación de un método científico. Método científico propio, método científico de las ciencias sociales, yo qué sé. Ahí hay otra discusión también que creo que nos excede para hoy, pero tranquilamente se podría dar, ¿sí? Y bueno, entonces, ¿cuál es el propósito que tiene la investigación? Bueno, yo creo que resolver problemas es uno, creo que enfrentarse a esos fantasmas, por decirlo de alguna manera, también es un tema a tener muy en cuenta. Eh, y bueno, y ahí dice, por ejemplo, una frase que dice Celtis: investigación es descubrir respuestas a determinados interrogantes a través de la aplicación de procedimientos científicos. Bien, algo que ya se dijo acá. Bien, y Ferman y Levin sostienen que la investigación considera por sí dos objetivos básicos, que son recopilar hechos y explicar la realidad, bien, de los hechos, justamente. Eh, bueno, acá cuestiones que tienen que ver lisa y llanamente con la investigación social, que son frases, que son de alguna manera comentarios que nos sirven para todo esto. Bien, y acá dice, por ejemplo, investigar la sociedad es por lo tanto investigar la razón de ser del hombre actual, ¿no? Hombre y mujer actual, y fundamentalmente sus perspectivas para el porvenir. Bueno, ¿sí? Los historiadores, ¿sí? Los historicistas, estudian justamente la historia para no repetir errores en el futuro, errores del pasado, bien, situaciones presentes, pasadas, bien, para mejorar el futuro. Entonces ahí tenés una muestra, tenés una investigación, ¿sí? Tenés una puesta en práctica, tenés una tesis, tenés un problema y tenés una solución. El objetivo básico de toda investigación en derecho, como pasa con la investigación científica, no es más que dar respuesta a los interrogantes. ¿Sí? Nos seguimos encontrando con eso. Bien, yo me perdí en qué página estábamos. Ulises, no me quiero pasar. Llegamos a la 150. También lo que no sé es si me escuchas. Yo ahí te escucho perfecto. Ahora te escucho bien. Ya, sí, lo imaginaba. El problema es que el computador de la U ¿No tiene qué, perdón? no tiene bueno el micrófono. Ok, ok, ahí escuché con eco. Bien, perfecto. Bueno, no sé qué es lo que podemos hacer con esto. Por un lado, yo tenía las relaciones entre la lectura y el aprendizaje, podríamos continuar con eso, o te parece que pasemos directamente unos minutitos a la actividad que habíamos planteado respecto del texto que te compartí. ¿Qué es lo que te parece mejor? Yo creo que es lo mejor. Le voy a compartir entonces el texto a los muchachos Ajá. y lo vamos a trabajar en clase, Damián, en estos minutos que quedan. Perfecto, ¿Bien? perfecto. Les Ya. hago, ¿te parece que le hago un par de comentarios?
¿Me lo permitís? Bien. El Sí, texto, del cual estamos hablando con Ulises, bien, tiene que ver con unas aproximaciones. ¿Por qué tiene este planteo de aproximaciones? Bueno, perdón, anotaciones. Porque, bueno, primero, un poco lo que habíamos hablado recién, ¿no? Tenemos un texto, ¿sí? Que se llama Breves Anotaciones Constitucionales. Yo automáticamente con el título ya estoy avisando que hay una brevedad, ¿sí? El que avisa no traiciona, dice el dicho. Bueno, ¿para qué? Para que alguien me diga, che, pero te quedaste corto. No, 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 son breves, son breves. Segundo, que es un trabajo de aproximadamente 10, 11 páginas, con algunos espacios bastante grandes. Por consiguiente, vamos a decir que son 10, a pesar de que son 12, pero vamos a decir 10. Bien, son 10 páginas, o sea, 10 páginas es un texto menudo, para no decir pequeño. Bien, un poco lo que estuvimos hablando recién. Casi que un poquito más grande que una columna grande quedó, ¿no? Si lo pienso en un diario o en una revista. Entonces, bueno, es de alguna manera un planteo bastante incipiente y que estuvo pensado para que alumnos de Brasil, ¿sí? Para que alumnos de Brasil entiendan, ¿sí? Dentro de las breves anotaciones constitucionales, a qué se refería la supremacía y el control de constitucionalidad en la Argentina. En la Argentina. ¿Por qué? Bueno, porque yo me chocaba idiomáticamente, ¿sí? Y normativamente me chocaba con la Constitución de Colombia o con el control de constitucionalidad en Colombia, que es un control de constitucionalidad que está en cabeza del Superior Tribunal Federal, etcétera, etcétera. Mientras que en Argentina, al ser difuso, es difícil explicar bien que algo se encargan todos. Porque hay un dicho que dice el que abarca mucho poco aprieta. Bueno, en este caso, cuando se encargan muchos, bueno, hay algo que nosotros llamamos que es inseguridad jurídica, ¿bien? Pero si yo se lo doy a uno, lo que estoy haciendo es desbalanceando la división de poderes. Entonces, el texto plantea algunas ideas que tienen que ver con eso y a mí me gustaría que, en la medida de lo posible, lo vean y que obviamente yo estoy a disposición para poder chocar de frente con estos temas, porque la verdad es que es una temática no solamente que la conozco, la entiendo y me gusta, sino también que me apasiona, ¿bien? Y estas cosas que nos apasionan, bueno, le damos como un poco de atención. Así que yo creo que Ulises con eso está planteado el ejercicio. gracias, Damián. No sé si me escuchas ahí. Perfecto, yo los escucho bárbaro. Está bien. Ya, creo que pude solucionar entonces el tema del audio. Yo entonces voy a compartir con los muchachos el documento, ¿no es Perfecto. cierto? El artículo que compartí con los brasileños, que está escrito en un lenguaje muy digerible, por cierto. Está Qué bueno. preparado para alumnos de un año y además en Brasil, y que explica de una manera muy didáctica, Damián, ahí, en qué consiste el control de constitucionalidad. Entonces, la actividad que está planteada en la lámina final de los textos académicos en el derecho, que en todo caso la voy a dejar proyectada, la vamos a hacer con el artículo que les voy a compartir en unos minutitos más. ¿Ya? Yo les voy a avisar cuando el artículo ya esté cargado en el sistema para que puedan realizar la actividad. Y por supuesto se suma también a las actividades que tenemos también. Bueno, Damián, entiendo que tú tienes que correr en este momento. Son las 16:51 Chile y Argentina 17:51, Está ¿cierto? perfecto. Estamos bien. Entonces estamos milimétricos, por un minuto de atraso tenés en este momento. Así que despidamos al profesor Pizarro con una Muchas gracias, muchas gracias. Y saludo a espero los que la próxima niños vez y poder hacer algo más vamos por con allá. mayor cercanía, con mayor cercanía. Eso, Les mando un sí, gran vino abrazo. funcionó el micrófono al final. Acá tenía a los chiquillos opinando y no podía escuchar nada. Pero bueno, Qué lástima. cosas de la tecnología. Al menos No te pasa nada. pudieron ver porque el sol bajó acá en Chile. ¿Ah? Así que te Felicito. proyectaste súper bien. Así que eso, un abrazo grande, querido. Un abrazo Que estés grande y que súper. tengan una buena jornada. Gracias por su tiempo. Bueno, chao, chao. Chau, Gracias chau. por venir.